Como saben ustedes, la ideología de género se basa en el concepto de que el sexo no existe. Y esta es obviamente una afirmación curiosa porque nosotros sabemos que el sexo existe y es evidente, visible y médica y científicamente comprobable a través de los cromosomas, a través del tipo de hormonas que generamos, etc. Hay una diferencia entre los dos existentes sexos. Pero el mito de la ideología de género es que si existiera, y hay algunos que incluso niegan que exista, si existiera no es relevante. Lo que es relevante es cómo se siente uno y en cualquier del enorme espectro de posibilidades donde uno se puede ubicar, ¿no? Y esto viene a colación de que recientemente en una importante entrevista en la BBC en Londres, en el canal de televisión del Estado de Inglaterra, una supuesta sexóloga que es bastante conocida, activista de género, dijo que el sexo en los niños no existía. Y lo dijo públicamente y lo dijo en televisión. Y esto generó una ola importante de críticas, no solamente de quienes estamos en contra de la ideología de género por razones obvias, ¿no?, de lo que creemos que es el ser humano, sino incluso por feministas, porque decían, mira, una de las principales consecuencias de la capacidad de determinar cuál es el sexo de los no nacidos en el vientre materno es precisamente el aborto. Y nosotros sabemos que en India y en la China, por ejemplo, existen prácticas crecientes de seleccionar bebés por su sexo. Y esto, que es menos común en Occidente, también ocurre en Occidente. Hay mucha gente que dice, no, quiero un varoncito, y mata a una mujer. Y si el sexo no existiera, no sabríamos qué cosa es una mujer y qué cosa es un varón en el vientre de la madre. Entonces, cuando esta mujer dice que el sexo no existe, es un ataque contra la realidad misma. Pero ese no es el asunto, digamos, que ahora quiero afirmar de parte mía, porque seguiríamos nosotros en una discusión constante. Lo importante acá es un artículo que fue publicado por el Wall Street Journal, ¿no? Lamentablemente este importante, influyente periódico norteamericano está bajo una barrera de pago completamente, entonces no hay cómo acceder a este artículo de forma gratuita. Pero el artículo se llama The Dangerous Denial of Sex, o sea, la peligrosa negación del sexo, y está escrito por dos científicos que no tienen absolutamente ninguna conexión ni ninguna simpatía con el pensamiento cristiano. Dos profesores, un hombre y una mujer, y dos expertos en este tema, escribieron este artículo en el Wall Street Journal recientemente. Y los autores son Colin Wright, que es un profesor de biología evolucionista en Penn State, en la Universidad Estatal de Pensilvania, una universidad de bastante prestigio, y Emma Hilton, que es una profesora de desarrollo biológico de la Universidad de Manchester. Entonces, ambos, que son muy conocidos en esos estudios sobre el aspecto biológico del sexo, ambos son biólogos, concluyen que no solamente es profundamente anticientífico decir que los sexos no existen, sino que es, además de anticientífico, tremendamente peligroso para el bienestar de las personas. Y ellos dicen, las personas más vulnerables al negacionismo sexual, que es el nombre que ellos le dan a la ideología de género, el negacionismo sexual, son los niños. Cuando a ellos se les enseña, dicen textualmente estos dos autores evolucionistas, biólogos, cuando a ellos se les enseña, o sea, a los niños, que la sexualidad está enraizada en la identidad en vez de la biología, es decir, lo que yo escojo ser en vez de lo que la naturaleza me ha proporcionado, las categorías sexuales inmediata y fácilmente pueden ser convertidas a estereotipos regresivos de masculinidad y feminidad. Muchachitas masculinas o varones afeminados pueden terminar confundiéndose respecto de su propio sexo. Justamente el dramático crecimiento de la disforia de género, es el nombre que se le da a el número de personas que ahora quieren ser trans, no solamente que quieren ser homosexuales, es decir, bueno, yo soy lesbiana, yo soy homosexual, sino de personas que dicen, yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, o al revés. Ellos dicen, ¿no?, el dramático crecimiento de la disforia de género entre adolescentes, especialmente entre mujeres, en numerosos estudios clínicos reflejan esta nueva confusión cultural. O sea, no es que nosotros tengamos que responder con mayor tolerancia, digamos, al crecimiento de las personas con confusión de identidad de género,
sino que la confusión de identidad de género la están creando la ideología de género, la están creando negacionismo sexual, o sea que niega el sexo nos es asignado de forma natural por la biología. Los autores del artículo siguen diciendo la gran mayoría de jóvenes con disforia de género eventualmente sobrepasan sus sentimientos de disforia durante la pubertad. Y muchos de ellos terminan identificándose simplemente como adultos homosexuales. Por tanto, las terapias de afirmación, entre comillas, que insiste en que a un niño le comience a hacer tratamiento de cambio de sexo sin jamás ser cuestionados, y las drogas que bloquean la pubertad, es decir, que impiden, digamos, que un chiquito de 7 años, de 8 años, que dice que es mujer, ¿no? O una niñita que dice que es hombre. Entonces, a esta corta edad, la ideología de género dice a esos niños hay que darle bloqueadores de la pubertad, porque en la pubertad viene la explosión de nuestros distintos componentes que determinan si somos hombre o mujer. Las hormonas que nos van a dar el cuerpo y las características de varón o de la mujer forman parte de la adolescencia, y muchas personas dicen corresponde darle a los niños, porque esa es una manera de comprarle tiempo, entre comillas, a que los niños descubran su identidad. Pero lo que estos, si no están seguros, hay que darles tiempo, entonces hay que bloquear la pubertad para que ellos al final decidan. Lo que estos autores dicen, esto es absolutamente regresivo y preocupante. Y es curioso que las personas que son tremendamente críticas de las terapias de conversión homosexual escojan este camino que es, o sea, peor y más abusivo todavía con los niños, porque las consecuencias de estas intervenciones médicas absolutamente invasivas, bloquear la pubertad, tiene como consecuencia efectos como, por ejemplo, la permanente infertilidad. Entonces, simplemente por una razón ideológica, que es la ideología de género, vamos a terminar en esta situación. Y esto es como terminan el artículo estos dos autores, Colin Wright y Emma Hilton. Dicen, el tiempo para la corrección política respecto de este tema se ha acabado. Los biólogos y los profesionales médicos necesitamos ponernos de pie para defender la realidad empírica del sexo biológico. Es decir, la realidad empírica. ¿Empírica qué cosa significa? Que la ciencia y los datos evidentes y visibles lo demuestran. Esa es la realidad empírica. No es una convicción que tenemos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión científica, como lo dicen estos científicos evolucionistas. Ellos dicen que cuando negamos esta evidencia empírica, y esto hecho al nombre de la comodidad social, no ofender a los que se sienten trans, esta es una traición egregia de la comunidad científica que representamos. Esta socava la confianza del público en la ciencia y es peligrosamente dañino para aquellos que son más vulnerables, como son los niños. Así termina el artículo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque la ideología de género es simplemente no anticristiana, es anticientífica. Y esto lo dicen los científicos, y es algo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos aquellos que defienden la verdad científica, simplemente la verdad científica. Que tengas un buen día.